Buen día. Buenos días. Doctor, una pregunta. ¿Sí le llegaron mis resúmenes? ¿O ya los Sí. calificó? ¿Sí? No, sí, ajá, ya los puse en una carpeta, no los revisé todos, pero sí ya. Ah, bueno. Sí le llegaron los míos, Claudia. Sí, faltaba, y Claudia, faltaba uno, pero ya me llegó. Ah, bueno. No me falta ninguno, entonces. Es que como no me llega a mí, o sea, de que lo recibió, pues ya no sé si le llega o no, pues. Ah, bueno, les voy a estar mandando la confirmación entonces. Sí, por favor. Lo prometo. Bueno, pero sí están todos, entonces no me falta ninguno. Sí, hasta ahorita sí son 3. Ajá. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. ¿Quién sigue ahora con la exposición? Nosotros, todavía me falta un pedazo. Adelante, dale. Ok. Un momento. Aquí con los criterios. Diagnóstica. Ahí ya se ve, ¿no? Sí. Sí. Ok. Espérame. Terminamos esta diapositiva. Usamos el artefacto y bueno, ya hoy, pues ahora sí empezamos como tal con patologías. Y pues empezamos hablando de la definición, o bueno, ya de bradicardias específicamente, pues empezamos con la bradicardia sinusal. Esta pues se caracteriza por una onda P con morfología normal. Bueno, primero definiendo un poquito la bradicardia, creo que ni siquiera lo mencioné, un concepto que ya todos manejamos, pero pues ya saben, frecuencia ventricular de menos de 60 latidos por minuto. Aunque si llegáramos a ver una frecuencia de 50 latidos por minuto, verdaderamente no son o no suelen ser motivos de preocupación. Y pues recordemos que las bradicardias se dan sobre todo por una no supresión, una depresión
del nódulo sinusal. Puede ser debido a un bloqueo en el sistema de conducción o algo así, y pues recuerden lo que les mencioné en la clase pasada. Si se suprime el nódulo con mayor frecuencia, pues el que le sigue, que puede llegar a tener una menor frecuencia, pues va a ser el punto que va a dar la frecuencia cardíaca, el que va a mandar, por así decirlo. Y bueno, ahora sí, pasando a la definición de una bradicardia sinusal, pues esta se caracteriza por tener la onda P, que va a ser una onda P normal, y va a tener intervalos PP que van a ser fijos y van a ser iguales al intervalo RR. Y la frecuencia que vamos a encontrar en este electrocardiograma tiene que ser inferior a 60 latidos por minuto. Verdaderamente este patrón no significa o no es característico, bueno, no es obligado que sea alguna patología. Puede ser inclusive visto en adultos jóvenes o personas en reposo. Pero pues sí está asociado a algunas condiciones patológicas, sobre todo en lo que se considera como una estimulación vagal. Puede verse en el infarto agudo del miocardio y pues hipotermia, en la hipoxia y asociado a algunos efectos de los fármacos que pues de hecho ya estuvimos hablando. Y bueno, pues en general el paciente la mayoría del tiempo no debería sentir algún síntoma por la bradicardia, o sea, no debería, o sea, es asintomática y verdaderamente no requiere un tratamiento. En caso de que llegara a ser necesario un tratamiento para una bradicardia, la recomendación es atropina de manera intravenosa en un bolo de 0.5 miligramos y va a ser repetido según sea necesario cada 3 a 5 minutos y llegando hasta una dosis total o máxima de 3 miligramos. Rara vez se necesita un agente de segunda línea y en estos casos se utiliza ya sea epinefrina o dopamina. Y pues aquí en la imagen el electrocardiograma se ve. Si se ven, los complejos están pues muy distantes. La onda P es normal y verdaderamente no hay un cambio como tal en el electrocardiograma, en QRS ni nada. Bueno, pasando a la detención del seno y el bloqueo de salida sin auricular, pues a veces la falta de una despolarización auricular puede dar o puede ocasionar que el nódulo sinusal a veces puede ocasionar que haya una falta de despolarización auricular o pues que a veces haya una falla en la conducción del impulso fuera de este nódulo sinusal. Eso se llamaría un bloqueo de salida. Entonces, si vemos un bloqueo de salida, vamos a ver ondas P, o sea, que no se están generando. Y tanto la parada sinusal como el bloqueo de salida van a ser enfermedades o patologías relacionadas a alguna falla con el nódulo sinusal. Pero pues también lo podemos ver en situaciones donde el tono vagal esté aumentado. Puede ser esto algo normal o ya hablaríamos de alguna patología. Y ya en caso de que llegara a ser sintomático y se necesitara ser tratado, el tratamiento es el mismo que pues para la bradicardia sinusal. Aquí en la imagen se alcanza a ver un poquito, en esta imagen se alcanza a ver un poquito mejor, específicamente lo que es un bloqueo sinusal y el paro sinusal. Como ven, el paro sinusal hay totalmente ausencia de P. Sin embargo, en el momento en que se restablece la frecuencia, el complejo QRS es normal. Básicamente vemos complejos normales. Y en el bloqueo sinusal, pues un poquito más de lo mismo. Y bueno, pasando al siguiente. Ya empezamos a hablar de los bloqueos auriculoventriculares. Pues este es el resultado de una conducción alterada, ya sea en las aurículas, en el nódulo auriculoventricular o en el sistema de His-Purkinje. Y pues
dependiendo del bloqueo, es la alteración de la conducción. En el caso del bloqueo de primer grado, el bloqueo auricular de primer grado, la conducción está prolongada. O sea, cada uno tiene sus características que nos va a ayudar a definir en el electrocardiograma qué es lo que estamos viendo. Y pues lo que caracteriza al bloqueo de primer grado, vamos a ver una conducción prolongada a nivel de las aurículas. Lo que vamos, o la característica que se va a resaltar en el electrocardiograma es un PR prolongado, que tiene que ser mayor a 0.20 segundos y casi siempre va a ser un complejo QRS estrecho. Verdaderamente no requiere un tratamiento específico y pues puede llegar a ser algo normal, mencionaba en adultos jóvenes. Entonces, aquí está la figura que muestra el electrocardiograma, cómo se ve el gran intervalo PR que caracteriza a un bloqueo auriculoventricular. En este caso, vemos de 0.24, es 6 cuadros pequeños, o sea, considerable. Y bueno, como les mencioné, hay 3 tipos o 3 grados de bloqueo, pasando al bloqueo de segundo grado. Pues este ocurre cuando algún latido, alguno de los impulsos auriculares no llega a los ventrículos. Y hay una relación. Cualquier relación superior a 1:1, o sea, si vemos una 2P y una R, ya estamos hablando de una relación de la conducción patológica. Podemos llegar a ver patrones de 3:2 o 2:1. Y pues ya pasando específicamente en el bloqueo auricular de segundo grado, se divide en 2 categorías también, que es el bloqueo auricular de segundo grado tipo 1, MOVITS 1, o también conocido como Weckenbach. Sí, creo que es. Sí, esa se pronuncia. Y es un deterioro progresivo de la conducción dentro del nódulo auriculoventricular. En el electrocardiograma vamos a ver cómo se muestra un alargamiento del intervalo PR de un latido a otro. Se le menciona que es así como un acordeón, si mal no recuerdo, hasta que el momento que se muestra la onda P, pero no vamos a ver el QRS. Entonces es un latido caído. Y pues el patrón, como les digo, es una onda P que se va retirando a los complejos QRS. Verdaderamente se ven en gran variedad de condiciones, tanto benignas como patológicas, y no requiere un tratamiento específico. Y vamos a ver el electrocardiograma, la figura. Se ve aquí está junto, P, QRS, P, P. Vemos cómo el espacio aumenta, QRS, T, P, y vemos la falta, o más bien no vemos QRS. Hace falta el QRS y se restablece P y otra vez. Y aquí se vuelve a ampliar el espacio. Ahora, con el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2 o MOVITS 2, pues este es un bloqueo también por debajo del nivel del nódulo auriculoventricular. Lo que vamos a notar en el electrocardiograma, vamos a ver impulsos auriculares que son esporádicos y periódicos, pero el PR no se va a ensanchar de un latido a otro. El QRS igual va a ser estrecho. Y, ¿qué se llama? A veces puede confundirse un poco con el bloqueo, el MOVITS 1, pero pues lo que tenemos que estar muy pendientes es la presencia del PR, que se esté prolongando. Si se está prolongando, pues ya empezamos a hablar del MOVITS tipo 1. Si vemos que no se prolonga, pero vemos igual el latido caído, o sea, la falta de QRS, es un MOVITS 2. Y pues el bloqueo AB de segundo grado, tipo 2, surge principalmente por una degeneración senescente, a veces por toxicidad de fármacos
isquemias y no necesita una terapia específica. Más bien, bueno, lo que entendí es que se tiene que garantizar, o la terapia, el tratamiento sería garantizar un marcapasos, o sea, buscar el tratamiento con un marcapasos para el paciente. Y aquí, pues en la imagen, como pueden ver, el PR es el mismo en todos. No se va generando ese efecto de acordeón, no se va desplazando la P del QRS, sino que simplemente hay P y no hay QRS. Y bueno, creo que mencionaba también que a veces se generaba un ritmo de escape, pero pues eso no lo capté muy bien. Ese latido que pusiste es el ritmo de escape. Perdón, es el latido que no se dio básicamente. No, ese es un latido ventricular. Si Okay. el corazón tiene 4 marcapasos. El primero es el nodo sinusal, el otro es el nodo AB, y abajo en los ventrículos hay otros 2. Entonces, si el nodo sinusal no está latiendo arriba de 60 latidos por minuto, el nodo aurículo-ventricular puede tomar la frecuencia entre 40 y 60. Si el nodo AB está bloqueado, va a haber el ventrículo, va a tomar la batuta entre 20 y 40 latidos por minuto. Entonces, ese es un latido, o sea, si pasan 6 segundos y el nodo sinusal no mandó estímulo, el nodo AB no mandó estímulo, el ventrículo se va a despolarizar y va a mandar ese estímulo. No. Ese es el latido de escape. Ok. Tendría más sentido. Ok. Pasando con el bloqueo auricular de tercer grado, pues esta es la ausencia de conducción de los impulsos auriculares. También, pues, este sí mencionaba que iba con un ritmo de escape lento. Y los complejos QRS van a depender del sitio del marcapasos que va a dar origen a ese ritmo de escape, pues como mencionó el doc. Bueno, el distintivo del bloqueo cardíaco completo es que va a haber una disociación auriculoventricular. No vamos a ver una relación en el electrocardiograma entre las ondas P y los complejos QRS. Y específicamente tiene que haber un intervalo RR más largo que un intervalo PP. O sea, ahorita en la figura vamos a ver un poquito mejor. Porque si ya vemos un intervalo RR más corto que el intervalo PP, ya empezamos a hablar de otras patologías no referentes como tal a un bloqueo cardíaco de tercer grado. Y el bloqueo de tercer grado puede llegar a ser congénito, pero en la mayoría de los casos se va adquiriendo pues con la edad, o sea, una degeneración senescente del sistema de conducción eléctrico. O a veces se ve también como el resultado de una isquemia. Y pues como parte del manejo en urgencias, se menciona que el tratamiento de bloqueo depende mucho de la causa y la presencia de los síntomas. Si vemos un paciente sintomático o recién adquirido, o sea, que apenas empieza con los síntomas, tienen que ser ingresados al hospital. Y tiene que tratarse pues los síntomas, lo que esté mostrando el paciente, como el caso de hipoperfusión. Y sobre todo, pues hasta se debe tratar esto para que poder tratar la causa subyacente y poder poner un marcapasos, porque pues a final de cuentas ese es el tratamiento, ¿no? Instalar el marcapasos. Bueno, aplicar el marcapasos. Y bueno, en el electrocardiograma es eso, o sea, vemos una disociación totalmente de los P, que en este caso están marcadas aquí en la figura, con las flechitas rojas, y los QRS que no tienen, o sea, no hay una relación en tal. Inclusive, por ejemplo, aquí vemos como el QRS solapa, sería la palabra, a la onda P, o sea, la onda P está escondida. Por así decirlo, las ondas P van a su ritmo y los QRS van a su ritmo, para que creo que quede un poquito más claro. A eso me refiero con la disociación.
Igual aquí, por ejemplo, la onda P está escondida en la T, en la onda T. Y esta es la imagen también que menciona el libro. Otro bloqueo de tercer grado. No hay relación entre las ondas P. Aquí está la onda P, aquí está el QRS. La onda T, onda P otra vez aquí, QRS hasta por acá, o sea, una total disociación. Y bueno, ahora pasamos con las extrasístoles. ¿Dudas de las bradicardias antes de? Ahí. ¿Dudas? No, a mí me quedó... Si quieres, ¿Mande? dale primero. No. Ajá. Sí. Si quieres, Osvaldo, vete a la primera, a donde tienes las... Había una imagen de la parada y otro del bloqueo. Ahí están. La de arriba, si te fijas, se llama bloqueo. Las imágenes pueden ser muy similares. Tienen que tener un electro bien calibrado. Si te fijas en el bloqueo, bueno, vamos la de abajo primero. Parada sinusal, ves PQRS, 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 y de repente la línea está plana. Se paró el nodo sinusal. ¿Por qué? No sabemos, pero se paró. Entonces, eso es una parada sinusal. Punto. Y el bloqueo sinusal tienes que tener un electro súper bonito para decir que tiene unas ondas que no alcanzan. Si te fijas ahí, hay unas ondas, unos trazos ahí, que no alcanzan a parecer onda P, pero hay actividad eléctrica, pues. O sea, no está isoeléctrica la línea, sino que hay ciertas onditas por las que podemos decir que hay actividad eléctrica, pero no alcanza a formar una onda P, no alcanza a despolarizarse la aurícula. ¿Sí me expliqué? Ajá. Ok. Entonces, el bloqueo sinusal, la verdad es que en urgencias rara vez lo van a ver, a menos de que tengan un catéter o un electrodo esofágico. Si no, es bien difícil, o que tengan un muy buen electro y un muy buen paciente. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Pues la mira, de hecho la misma. Nada más para volver a aclarar, lo del ritmo de escape fue lo que explicó ahorita, pues lo de los tres, o sea, los tres niveles que ya con el ventricular eran donde entraba. Sí, el ritmo de escape es eso. O sea, cuando tenemos los marcapasos y normalmente el sinusal está entre 60 y 80. Ujú. Si no está entre 60 y 80, va a agarrar el marcapasos el nodo auriculoventricular. Y si no agarra el nodo auriculoventricular, va a agarrar va a agarrar el ventrículo, ya sea la parte derecha o la parte izquierda, va a agarrar el marcapasos. 60-80 es la frecuencia, 60 hasta 100 puede ser la frecuencia del sinusal, 40-60 es la del AB y más abajo entre 20 y 40. Pero el punto es que no haya sistolia, pues. Entonces, 6 segundos es como el límite para decir, en 6 segundos tiene que haber un latido, de donde sea, pero tiene que haber un latido. Ese es el ritmo de escape. ¿Por qué 6 segundos? Por los de 20 a 40 latidos por minuto que lleva el marcapasos de los ventrículos. Entonces, ese es el ritmo de escape. El ritmo de escape, por ejemplo, en este caso, es un latido ventricular. ¿Por qué sé eso? Porque no tiene onda P y el QRS está ancho. Si fuera del nodo AB, no tendría onda P, pero el QRS estaría estrecho. Pero al final de cuentas es un latido de escape. Igual hay latidos de escape que son de la aurícula, pero son de otras partes. Entonces podemos ver el QRS de diferente forma, la onda P negativa, la onda P de diferente forma. Pero son latidos que no coinciden con el marcapasos y que están a diferente ritmo y solamente se presenta un solo latido. Es decir, en esa pausa que existe, el corazón va a latir una vez, a los 3, 4, 5 segundos, pero va a latir una vez. Ese es el ritmo de escape, para no permitir más de 6 segundos sin latidos. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda?
Yo, doctor. Dime. Entonces, el tratamiento siempre se va a reservar para los puros sintomáticos. El tratamiento es para los sintomáticos, exactamente. En bradicardias, el único medicamento que vamos a usar es atropina. No vamos a usar otro. De hecho, dopamina, adrenalina, la verdad es que causan más riesgos que beneficios. Causan más daño que beneficio. Entonces, lo único que vamos a hacer es atropina. Y solamente en casos, por ejemplo, de bradicardias que no son bloqueos AB. ¿Por qué? ¿Cuál es la bronca de los bloqueos AB? Que lo que vamos a el nodo sinusal está con sus latidos y el nodo ventricular está con sus latidos. Y al final de cuentas, quien provoca que la bomba funcione es el nodo es la parte ventricular. Y si le ponemos atropina, lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar el automatismo de acá de arriba, pero de todas maneras hay un bloqueo en medio que no permite que pase. Entonces lo que vamos a hacer es, si aumentamos mucho la frecuencia auricular, no se va a llenar la aurícula para que expulse sangre el ventrículo. Entonces vamos a aumentar tanto la frecuencia acá arriba que no se va a llenar el ventrículo. Por eso es que no se usa la atropina en los bloqueos AB de tercer grado, a menos de que se estén muriendo. Si no, lo que hacemos es con calma acostar a los pacientes que necesiten menos oxígeno o que necesiten menos gasto cardíaco y prepararte para el marcapasos. Ok, entonces la atropina es nomás en casos de bradicardia, o sea, bradicardia sinusal o el O bloqueos AB de primero o segundo grado. Ok. Porque los bloqueos AB de primero de segundo grado, perdón, de todas maneras, aumentas la frecuencia de la aurícula y 2 o 3 latidos van a pasar. O sea, está bloqueado el nodo AB, pero no por completo. Entonces, si aumentas la frecuencia acá, sí van a aumentar los latidos acá abajo. Pero en el bloqueo AB de tercer grado no van a aumentar los latidos acá abajo, porque está bloqueado totalmente. Y la atropina rara vez estimula el ventrículo solo, pues estimula más la aurícula. Ok, ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, yo tengo una duda también. En el caso del Movitz tipo 2, es que en el libro menciona en una parte como que es un QRS estrecho, pero después también menciona que para diferenciar, por ejemplo, entre el Movitz tipo 1 y 2, que en el 2 en realidad es un QRS ancho. Entonces me quedo duda sobre si es estrecho o ancho. Ok. Movitz 1 y Movitz 2, la diferencia fundamental es pues pueden ser los dos, o sea, puede ser ancho o estrecho, dependiendo de dónde esté o cómo esté el bloqueo. Por ejemplo, el Movitz 1, normalmente hay muchas ondas, hay ondas P y llega a un punto donde no conduce una sola onda P. Pero puede ser, generalmente hay 3 latidos buenos y luego no conduce y luego vuelve a conducir la siguiente. O sea, nada más hay una onda P que no conduce. En el Movitz 2, el problema es que puede ser una que conduce, una que no, una que conduce, una que no, una que conduce, una que no. Entonces, si tienes una frecuencia auricular de 60 y tienes un bloqueo 2 a 1, es decir, un latido que conduce y uno que no, lo que va a pasar es que tienes 60 acá arriba, pero lo que está pasando acá es que vas a tener 30 latidos por minuto reales. Entonces ahí es cuando pueden conducir o el ventrículo puede agarrar el ritmo y puede tener latidos donde el QRS se ensancha. Generalmente son estrechos los dos, pero en el Movitz 2 es más frecuente que se presenten latidos ventriculares. Ah, ok. Gracias, doctor. El Movitz 1 rara vez da síntomas, ¿eh? Es muy raro que dé síntomas. El Movitz 2 sí da síntomas, porque conforme de más grado esté el bloqueo, menos frecuencia ventricular van a tener. Y al final lo que nos tiene despiertos, los que nos tiene vivos, es la frecuencia del ventrículo, no del aurículo. ¿Alguna otra duda? A ver. Nada.
Estoy tratando de pasarles un electro, pero no sé por qué no puedo. A ver. Compartir. Foto. ¿No? No, no puedo. Pues si quiere compártemelo, doctor, y ya yo lo comparto. Sí, yo creo que sí. Para que conozcan la tira de ritmo esa que les comentaba ayer. Ah, ya vi por qué es que la grabé, se grabó como BIM, no sé por qué. ¿Lo puedes abrir, Raquel? Voy a checar. ¿Alguna otra duda en lo que Raquel se ve si puedo abrir? Nada, bueno. Entonces, al rato voy a ver qué onda con estos electros. Síguele con los de extrasístoles. Ok, entonces ahora continuando con lo que son las extrasístoles, pues nosotros tenemos que básicamente las extrasístoles son impulsos eléctricos que se originan en un sitio que no son un foco normal, ¿no? O sea, es un foco fuera de lo que viene siendo el auricular o el ventricular o el nódulo auriculoventricular y demás, ¿no? Son focos que están en otros sitios que no son estos, entonces nos causan un latido que no debería de estar ahí, ¿no? Es un latido que sucede donde no debería de haber un latido, ¿no? Entonces estos pueden tener diferentes características según sean pues causados por un foco auricular o por un foco ventricular, ¿no? La mayoría de estos pues son causados por un aumento de la automaticidad que veíamos ayer en los diferentes puntos de los focos, ¿no? de eléctricos cardíacos. Y también hay un término que viene siendo el bigeminismo, que puede ser tanto ventricular como auricular, que pues básicamente lo que es que tenemos una onda, una extrasístole que está seguida de un latino. ¿Qué pasó? Que voy a compartir la foto. Pues os compartes a los Osvaldo, él es el que está compartiendo pantalla. Pero pues para compartirlo yo. O sea, yo puedo compartir. Ok. Ok. Que el Osvaldo deje de compartir pantalla. Nomás ella reclama la pantalla. No ocupa. Ok. Ahí está. Esta es una tira de ritmo, la que les mencionaba ayer, o que tenían duda. Esta es una tira de ritmo. Eso es lo que imprimen los monitores de urgencias, la gran mayoría de los monitores de urgencias. Ese es el papel que imprimen. Entonces, ahí pueden ver el ritmo. A ver, alguien que identifique el ritmo ese. Tú misma, Raquel, ya que estás. Bueno, 40. ¿Ande? No. Como 40 más o menos. Ok, tiene bradicardia y el ritmo. Entonces, en algunos sí se ven las ondas P, entonces es sinusal. Sinusal. ¿Las ondas P preceden todos los QRS? Pregunta. Sí, pero pues se ve el alargamiento, ¿no? ¿Se va alargando hasta que desaparece? Sí. Sí, pues tenemos el primero y luego se alarga en el segundo, en el tercero también se alarga más y en el cuarto después de esta se ve una ondita y luego se reinicia otra vez.
Entonces dirías que es... Era el 2, bloqueo 2 tipo 1, ¿no? Bloqueo 2 tipo 1. A ver. Primer latido, vemos el PR. Ahí está. Luego, segundo latido, vemos una onda P antes de cada QRS. Y luego vemos el tercer latido, la otra onda P, ¿dónde está? Y luego sigue un QRS. ¿Dónde está la onda P de este QRS? ¿Dónde desapareció esa onda P? No, pues ahí todavía no ha desaparecido, ¿no? O sea, no, sí es cierto. ¿Este de aquí es onda T? Pues es lo que quiero que me digan. No, esa que están señalando no. Esta. El QRS solo sería el ritmo de escape. No, ahí no tiene ritmo de escape. Todos los QRS se ven igualitos. Ritmo de escape, los QRS se ven diferentes al QRS normal. Entonces, Okay. si le pusieron atención a Osvaldo, 3 tipos de bloqueo, 1, 2 y 3. Bloqueo, si tiene bloqueo de primer grado, está rítmico. Si tiene bloqueo de segundo grado, no puede estar rítmico. ¿Por qué? Porque o va alargándose hasta que desaparece uno, o hay uno que no conduce. Entonces, por definición, los bloqueos de segundo grado no pueden estar rítmicos. Y el bloqueo AB de tercer grado debe de estar rítmico porque lleva el ritmo el ventrículo. No sé si me expliqué. Bloqueo de primer grado y de tercer grado son rítmicos, siempre rítmicos. Y bloqueo de segundo grado no puede ser rítmico porque hay una P que no conduce. O 2 o 3. ¿Sí? ¿Cómo está este ritmo? ¿Cómo está este paciente? ¿Tiene ritmo? ¿Está rítmico pues el electro? Cinco latidos ahí. Esos son 6 segundos, ¿verdad? Había dicho. No, esta tira de ritmo no sé cuántos segundos sean, pero deben ser un poquito más. La tira de ritmo tú puedes imprimir lo que tú quieras, puedes imprimir 2 minutos si quieres. Es una sola hojita. Y pues, entonces podría ser uno de tercer grado porque pareciera que van a su ritmo. O sea, ¿Van a su ritmo? Sí. la onda P lleva su ritmo y la onda R lleva su ritmo. Ok, hasta ahorita está rítmico. Está rítmico, el QRS va rítmico a 40, 30 y tantos latidos por minuto, siempre a ese ritmo. Entonces no puede ser de segundo grado, porque el de segundo grado forzosamente tiene que desaparecer un QRS. Entonces ahí es donde se pierde el ritmo. Entonces debería ser un bloqueo de tercer grado. Para eso hay que contar las ondas P. Y como dijo Osvaldo, pues hay ondas P que se traslapan ya sea con el QRS o con la onda T. Entonces aquí habría que sacar el compás, pero si se fijan, ahí esa que está señalando es una onda P. Y luego la que sigue, debe de caer en el QRS. Y luego sigue otra y ahí va. La onda P lleva su ritmo y los QRS llevan por su lado. ¿Cómo lo sé? Porque está rítmico el electro. Y los bloqueos de segundo grado no pueden ser rítmicos. ¿Sí? ¿O quedan dudas? ¿Alguna duda? No, nada. Síganle pues entonces. ¿Puedes volver a compartir la pantalla, por favor? Ok, ¿en qué nos habíamos quedado? Ah, sí. Bueno, entonces está esto que es el
el bigeminismo, que puede ser tanto ventricular como auricular, dependiendo de dónde provenga, y que pues es básicamente una extrasístole después de cada latido normal, ¿no? Después de cada latido normal. Y también está lo que viene siendo el trigeminismo y el cuadrigeminismo, que pues son similar, nomás que en el trigeminismo, en lugar de ocurrir cada latido, ocurre cada 3 latidos, cada tercer latido. O sea, cada tercer latido hay un extrasístole, y en el cuadrigeminismo cada cuarto latido hay un extrasístole, ¿no? Básicamente. Y bueno, tenemos lo que vienen siendo las contracciones auriculares prematuras, que pues estas son realmente algo frecuente y que no suelen tener una importancia clínica, no hay ningún problema, y pues por lo general no necesitan un tratamiento, ¿no? En esto, lo característico, por así decirlo, es que pues son ondas PES anormales al comienzo de cada ciclo cardíaco. Esto debido a que pues la onda P está siendo generada por otro foco que no es el foco sinusal. Entonces, pues tiene diferente morfología. Y también tiene algo que lo vamos a ver también más adelante, que es en las contracciones auriculares prematuras no ocurre lo que viene siendo una pausa compensatoria, o también llamada, o sea, tienen una pausa que no es compensatoria, o que también se puede llamar pausa compensatoria incompleta, ¿no? Que lo que pasa aquí es esto que podemos ver aquí en el electro abajo, que pues es básicamente entre P y P de un latido normal, entre las dos P's de dos latidos normales consecutivos. Pues la distancia entre esas dos P's va a ser el doble de esa distancia, va a ser mayor que la distancia que hay entre dos P's que están rodeando a una P que pues es prematura, ¿no? Esta P que tenemos aquí, que no tendría por qué estar aquí, que fue provocada por un foco ectópico, pues aquí tenemos esta distancia, ¿no? Entre las dos P's que están rodeando esto, y es menor esta distancia, ¿no? Que las dos P's normales. Y esto es precisamente porque lo que pasa es que este latido, esta sístole, podríamos decir, atrapa, por así decirlo, el nodo sinusal y lo reinicia. Entonces lo que pasa es que se adelanta el latido. Entonces ahí tenemos otra vez el latido normal, pero está adelantado, no está realmente con el ritmo que debería de haber llevado originalmente, sino que un poquito antes. Y esto pues lo diferencia de las que vamos a ver ahorita, que son las ventriculares, que aquí sí pasa una pausa compensatoria, ¿no? Entonces, dependiendo del momento en el que se dé esta contracción prematura, pues nosotros vamos a ver que vamos a tener o no vamos a tener una conducción de esta contracción, ¿no? Cuando la contracción prematura ocurre cuando el nodo auriculoventricular está en un periodo de refractario absoluto, pues lógicamente no va a conducir. Entonces va a suceder lo que tenemos aquí, que pues básicamente hubo el latido y luego cayó con cayó, aquí está la onda P, con cuando el nódulo auriculoventricular estaba en periodo de refractario absoluto, y pues no condujo la onda. Entonces vamos a tener que se salta el latido, y luego ya tenemos otra vez pues el ciclo que se continúa. Y pues aquí vemos, ¿no?, que esto es menor que que son los dos ciclos continuos, ¿no? En el caso de que la contracción suceda en un periodo de refractario que sea relativo, donde pues el nódulo auriculoventricular se puede volver a estimular, entonces en este caso va a conducir esta onda y va a causar que tengamos un QRS aberrante, que es este que tenemos aquí, que pues básicamente se ensancha, ¿no?, el QRS, y pues simula lo que viene siendo un bloqueo de rama derecha. Entonces, cabe mencionar que pues este tipo de contracciones auriculares, aunque no tienden a ser de importancia clínica pues grave, pueden ser el predecesor, o sea, pueden estar precediendo a una posible fibrilación auricular, o a un flúter auricular, o una taquicardia supraventricular paroxística
después, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Bueno, luego tenemos las contracciones ventriculares prematuras, similar a lo que es las auriculares, es un QRS que aparece donde no debe aparecer. Entonces, esto se da por un foco en los ventrículos que provoca la generación de un QRS que pues no va a estar precedido por una onda P, ya que estos no suelen alcanzar lo que viene siendo el nodo sinusal, ¿no? A diferencia de los que son auriculares. Entonces, como estos no alcanzan el impulso eléctrico, no alcanzan el nodo sinusal y no atrapan, por así decirlo, o no reinician este nodo, entonces aquí sí hay lo que viene siendo la pausa compensatoria, que es básicamente que lo contrario a lo anterior, ¿no? O sea, la distancia que va a haber entre, digamos, el doble de la distancia entre P y P normales va a ser igual a la distancia entre dos P's que están alrededor de una extrasístole ventricular, ¿no? Y esto es precisamente por esto que les menciono, porque al no reiniciar el nodo sinusal va a llegar con su misma frecuencia y va a volver a activar va a volver a tratar de activar el nodo auriculoventricular, pero como este ya acaba de ser activado, pues entonces va a estar en periodo refractario y no se va a dar el latido. Entonces ahí se va, por así decirlo, a retrasar, pero ahora va a caer justo donde debería de quedar en su frecuencia normal, por así decirlo. Aquí nosotros, en esta T que vemos aquí una mini P, que se supone que es una mini P, y aquí pues tendría que haber un QRS, pero no hay porque se alargó y se reinició por acá. Entonces por eso aquí tendría que haber uno para que sea con el ritmo normal, ¿no? Entonces, estas contracciones ventriculares prematuras, dependiendo de en qué ventrículo se den, pueden causar que en el electro nosotros veamos algo similar, o sea, que parece la morfología de un bloqueo de rama izquierda en el caso de que el foco se encuentre en el ventrículo derecho y un bloqueo de rama derecha en caso de que el foco se encuentre en el ventrículo izquierdo. Entonces, estos suelen estar asociados básicamente a personas que han tenido infartos, que tienen alteraciones de potasio y magnesio y que pues tienen toxicidad por medicamentos, sobre todo los digitales, ¿no? En este caso tampoco es necesaria un tratamiento, por así decirlo. Sin embargo, en el caso de que se llegue a necesitar porque el paciente presente alguna sintomatología, pues entonces se puede dar, lo que se recomienda es el metoprolol a 5 miligramos intravenosos o se pueden dar 25 miligramos por vía oral, ¿no? Aquí tenemos algunos criterios o características que nos ayudan a diferenciar entre cada uno de estos contracciones prematuras, ¿no? En el caso de las ventriculares, como les mencionaba, no hay una pausa compensatoria y pues están las ondas P precediendo. Las ondas P no tienen una morfología normal, ¿no? En el caso del ventricular, pues tienen una pausa compensatoria y tienen, pues no hay P's precediendo a estas QRS extradiastólicos, ¿no? En cuanto al ensanchamiento del QRS, pues es raro que las auriculares vayan a tener un ensanchamiento, mientras que en las ventriculares el QRS tiende a ser mayor al punto 14 segundos, ¿no? Entonces esto, pues debido al camino que tienen que recorrer, ¿no? Y que lógicamente va a tardar en llegar el estímulo al tener que pasar por el nodo auriculoventricular. Y bueno, después tenemos lo que viene siendo las taquicardias de complejo estrecho, que estas básicamente son taquicardias cuyo QRS son mayores a los 0.12 segundos y pues tienen una frecuencia mayor a 100 latidos por segundo. También se les conoce como las taquicardias supraventriculares, ¿no? Porque estas están causadas precisamente por focos por encima del nódulo auriculoventricular, ¿no? Entonces tenemos pues principalmente la taquicardia sinusal, que pues es la que ya todos conocemos, es la clásica, es una respuesta fisiológica del organismo ante una respuesta de estrés, por ejemplo. Y pues en la mayoría de los casos no suele ser algo
que represente una patología específica, ¿no? Puede representar una, pero no es lo más común. Y pues en estas pues vamos a tener el QRS estrecho y con ondas P que preceden a cada QRS, ¿no? Como un ritmo sinusal normal, solo que a más de 100 latidos por minuto. Es raro que vaya a superar la frecuencia de 170 latidos por minuto. Y pues esto es algo que se ve bastante en estas taquicardias cuando son de origen auricular. Por ejemplo, la frecuencia ventricular pues no va a superar, por ejemplo, los 170 latidos por minuto, ¿no? Bueno, la frecuencia de 170 por minuto, precisamente porque lo que está causando la taquicardia es un foco auricular. Entonces, cuando este foco llega al nodo auriculoventricular, pues va a pasar con la velocidad del nodo auriculoventricular, entonces no va a aumentar la frecuencia, ¿no? Debido a que va a quedar donde el nodo auriculoventricular ya estuvo excitado y tiene que estar en periodo refractario, ¿no? Sin embargo, más adelante lo menciono, hay ocasiones donde hay una fibra accesoria que pues sí lleva estos impulsos de las aurículas a los ventrículos sin pasar a través del nódulo auriculoventricular. Y entonces estas fibras accesorias no tienen pues esta pausa que tiene el nódulo auriculoventricular, ¿no? Este freno, por así decirlo, no lo tienen. Entonces aquí sí pueden ir más allá de incluso los 200, ¿no? Y pues bueno, la terapia de la taquicardia sinusal, continuando con esto, pues es básicamente tratar el problema directamente que está causando la taquicardia y no la taquicardia en sí, ¿no? Luego tenemos la taquicardia auricular, que aquí estas jóvenes, es común en jóvenes y en niños y adultos jóvenes que tengan alguna cardiopatía estructural y pues es un ritmo auricular con más de 100 complejos QRS por minuto, pero que no provienen de nódulos, que provienen de nódulos no sinusales. Pues entonces aquí lo que vamos a encontrar es que las morfologías de las P's van a ser diferentes, ¿no? Van a ser anómalas. No se van a parecer a las ondas P que nosotros acostumbramos, ¿no? Como por ejemplo, no sé si lo alcancen a ver, si interpreté bien este electro, aquí tenemos por ejemplo una onda P y luego tenemos otra onda P y luego tenemos otra onda P que ninguna corresponde a la morfología, o sea, las morfologías son diferentes de estas ondas P a las ondas P normales. Hay otras ocasiones donde se da una taquicardia, la taquicardia auricular es multifocal y en estas lo que vamos a nosotros observar son ondas P que tienen muchas morfologías, o sea, más de 3 o más morfologías. Entonces nosotros suponemos que esta taquicardia auricular es por un foco múltiple. Entonces son muchos sitios en la aurícula que están haciendo su activación, entonces tenemos muchas morfologías de onda P. Esto suele estar asociado a enfermedades pulmonares, sobre todo a EPOC, ¿no? Para el tratamiento se menciona que las maniobras vagales y la adenosina no suelen tener un efecto con estas taquicardias, y se puede dar en caso de algunas personas que requieran, pues, que tengan alguna hipomagnesemia, se puede dar un magnesio suplementario, ¿no? Básicamente es eso. En cuanto al tratamiento, no mencionan, se pueden dar, si mal no recuerdo, pues beta bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio. Nada más aquí los beta bloqueadores con cuidado porque son pacientes que normalmente tienen enfermedad pulmonar. Entonces, con cuidado, a veces es la misma enfermedad pulmonar lo que les da la taquicardia, o sea, lo que ocasiona isquemia y que se empiecen a activar todos los focos. Entonces, nada más con cuidado los beta bloqueadores. Excelente. Bueno, luego tenemos la fibrilación auricular, que pues esta se caracteriza por un caos eléctrico, ¿no? Entre comillas, que es básicamente el ritmo está completamente alterado, no hay ni siquiera ni un PP regular, ni hay QRS regulares, ¿no? Que es el llamado patrón QRS irregularmente irregular, que pues está en diferentes sitios, diferentes partes. Estas son impulsos auriculares de 300 a 600 impulsos que dificultan bastante el encontrar la onda P, precisamente porque no es distinguible en este tipo de patrones, que pues va de 300 a 600 y no tiene, pues como les mencionaba, la frecuencia ventricular
no va a pasar tanto, ¿no? Sino que se va a quedar entre los 150 y los 170, muy rara vez va a subir de eso, y en caso de que nosotros encontremos que la frecuencia ventricular es por encima de los 200, entonces nosotros podemos suponer que hay una fibra accesoria que está pasando es como un bypass que está pasando el nódulo auriculoventricular y está sobreexcitando los ventrículos también, ¿no? Esta desincronización que hay entre las contracciones de las aurículas con los ventrículos causa que haya una disminución del gasto cardíaco y pues le puede causar al paciente las diferentes sintomatologías de síncope y demás. Y también está asociada, a la formación de trombos, ¿no? Estos pacientes pueden llegar a formar trombos sobre todo en la aurícula izquierda, y esto es peligroso porque en pacientes que, por ejemplo, han tenido una fibrilación auricular de algunos días, que hasta ha tenido unos 2 días, digamos, y no se les ha dado a estos pacientes, por X o Y razón, algún tratamiento de coagulación, de anticoagulación, entonces aquí no se recomienda, por ejemplo, que le demos un tratamiento para cardioversión a estos pacientes, porque ese tratamiento puede causar un embolismo de estos mismos trombos que se formaron. Y es por esto que a los pacientes con fibrilación auricular se recomienda que les demos un tratamiento de coagulación profiláctico, ¿no? Se menciona en el libro que, por lo general, en el área de urgencias, no, pues esto ya queda fuera de esa área, ¿no? Pero se recomienda empezarlo lo antes posible. Entonces, si se puede dar este tratamiento desde el área de urgencias, pues mejor, porque mejora el pronóstico. Y finalmente, pues a estos pacientes se les pueden dar pues los agentes de bloqueantes nodal, bloqueadores de calcio, demás, con un objetivo de 120 latidos por minuto, ¿no? Con ese objetivo es lo que le vamos a dar. Y también, si está inestable el paciente, le podemos dar, no, si está estable, si mal no recuerdo, le podemos dar la procainamida, que es el principal agente en este tipo de casos. Y ya si vemos que necesita otra cosa, le podemos dar amiodarona como segunda línea. Y ya en caso de que esto falle, pues le podemos dar una cardioversión, ¿no? Con 100 joules, pero no se la debemos dar en caso de que haya una valvulopatía o que tenga una hipopotasemia, ¿no? Porque le podemos causar más daño. Aquí lo que vemos en este electro es pues lo que les menciono, ¿no? Es el ritmo que tiene. Está un poco complicado encontrar las ondas P, ¿no? Que pueden ser varias. Y tenemos la irregularidad entre los QRS, ¿no? Entre R y R, por así decirlo. En este caso, nosotros vemos que los QRS, la frecuencia ventricular está muy aumentada también y casi a la par de la auricular, y esto es precisamente porque en este caso posiblemente hay una fibra accesoria que está haciendo que haya una respuesta rápida de los ventrículos a la sobreexcitación de las aurículas. En un caso, el electro más clásico sería este que les muestro acá, que es básicamente todas estas P's anómalas con una frecuencia súper aumentada, que pues básicamente es casi imposible reconocer las P's, y los complejos QRS, ¿no? Que llevan su ritmo separado del ritmo de las aurículas, y que pues tiene una irregularidad entre los R y CRs, ¿no? Y pues para lo del tratamiento de anticoagulación, hay un criterio que es lo que recomienda la Asociación no me acuerdo exactamente el nombre, pero es básicamente lo de cardíaco. Se me fue el nombre. Pero básicamente nos dice que el tratamiento de anticoagulación se va a dar según el riesgo del paciente. No nada más por tener fibrilación auricular le vamos a dar este tratamiento, sino que si son de bajo riesgo, por ejemplo, tienen menos de 75 años y demás, pues no les vamos a dar, menos de 65 años, pues no les vamos a dar el tratamiento porque no va a ser necesario realmente. Pero entonces ya depende de si cumplen con algunos de estos puntos, que pues son un fallo cardíaco congestivo, que tengan hipertensión, que sean mayores de 5 años, que tengan diabetes mellitus, algún antecedente de infartos, de isquemia o de embolismo, que sean mujeres,
Y en caso de que sean entre 65 y 74 años, también es de riesgo, pero es menor riesgo que tener más de 75 años, ¿no? Entonces, en este caso, dependiendo de la cantidad de puntos que sume, pues ya se le va a dar se va a decidir la terapia, ¿no? Por así decirlo. Si tiene 0, pues no se le va a dar esta terapia profiláctica. Si tiene 1, no se le va a dar una terapia directa a la anticoagulación, pero sí se le va a dar aspirina, ¿no? Y ya cuando tienen de 2 o más, pues ahí sí ya se le va a dar coagulación anticoagulación oral, ya se le va a dar warfarina o demás fármacos anticoagulantes. Después tenemos lo que viene siendo el aleteo auricular, que pues tiene una morfología muy clásica, ¿no? Que son como dientes de sierra. También así, ¿no? Aquí podemos observar, por ejemplo, que suben, ¿no? Como si fueran dientes de sierra. Creo que aquí tengo otro. Aquí también observamos, por ejemplo, las P's que tienen una morfología diferente. Y ya no, estos suelen tener frecuencias de entre 250 a 350 latidos por minuto y son despolarizaciones, pues como les menciono, son regulares, o sea, sí tienen una frecuencia, un ritmo regular, son anchas las P's, ¿no? Y parecen dientes de sierra, ¿no? Y pues estas sí están antes de cada complejo QRS, pero dependiendo de qué tan rápido esté en la frecuencia auricular, entonces puede simular lo que veíamos antes, que es el ratio entre aurículo y ventrículo puede ser de 2 a 1, que pues nos puede dificultar entre una fibrilación, entre una aleteo auricular y otras alteraciones, o puede ser mayor, no puede ser de 3 a 1, puede ser de 4 a 1. Esta por lo general acompaña a una enfermedad pulmonar, puede también a una cardiopatía estructural y puede estar con las valvulopatías y las miocardiopatías asociadas, ¿no? En este caso, para el tratamiento se menciona que es muy similar a lo que viene siendo el tratamiento que mencioné con la fibrilación auricular, solo que en este caso es más sensible a la cardioversión eléctrica que a la cardioversión con fármacos, ¿no? Con fármacos vamos a tener ¿cómo se llama? Éxito recuerdo que era entre 40 y 60% de los casos, y en el caso de la cardioversión eléctrica era casi 90, ¿no? Entonces es mejor darle la cardioversión eléctrica a estos pacientes en caso de que sea urgente. Bueno, pues es lo mismo que les mostraba. Después tenemos lo que viene siendo la taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular, que también es conocida como la taquicardia supraventricular paroxística, que pues esta es una que aparece y desaparece, ¿no? Por eso es paroxística. Entonces aquí el ritmo es regular, es estrecho. Les voy a compartir un electro nada más, tantito. Sí. Ahí está. Este es un electro. A ver. Lo característico de la fibrilación auricular es que es muy arrítmica. Es lo que siempre caracteriza la fibrilación auricular. Es rarísimo, a menos de que tengan un muy buen electro, que vayan a ver las ondas P bien. Generalmente son electros que se ven así como digo, está mal tomado. Aquí voy a poner B6. B5, B4, B5, B6. No se ven las ondas P, no se alcanzan a ver, pero está arrítmico. Y la otra cosa de la fibrilación auricular es que son complejos estrechos. Son complejos que vienen, o sea, la aurícula está mandando muchísimos estímulos y algunos de esos sí pasan. Entonces no es que el ventrículo no está agarrando su ritmo solo, sino viene de la aurícula. Entonces por eso es que los complejos son estrechos. Entonces este es un electro también de fibrilación auricular. En este caso, por ejemplo, si se fijan en B1, B2, B3, pareciera que está ancho el QRS, pero no, mide 2 cuadritos. Entonces no lo tomamos como ancho. Y lo característico otra vez de la fibrilación auricular es la arritmia, es el caos que existe en esto. Entonces, para medir la frecuencia en estos hay que tomar 6 segundos
y ahí medir los complejos que están y multiplicarlo por 10. ¿Okay? Este es un electrodefibrilación auricular. Entonces, ¿cómo dejo compartir? Ya me pueden quitar la pantalla. Bueno, después tenemos las taquicardias por entradas, por entrada nodal por entrada nodal auriculoventricular, o como les mencionaba, que también se conocen como taquicardia supraventricular paroxística, ¿no? Estos son ritmos regulares estrechos, como vemos aquí, que son estos ritmos que son muy similares la morfología, pero pues tienen una frecuencia ventricular que va de los 130 latidos por minuto a más, ¿no? Entonces, en esta es la taquicardia no sinusal más común en los adultos jóvenes, y pues viene como un resultado de un circuito de reentrada del nódulo auriculoventricular, ¿no? Que se regresa el impulso. Entonces, en este caso, lo que sucede es que tenemos un QRS estrecho y ondas P invertidas. Esto es debido a que el impulso que se da en el nódulo auriculoventricular o en un sitio cercano a él, va a dar pues el impulso hacia los ventrículos. Entonces los ventrículos van a despolarizarse como normalmente lo hacen. Sin embargo, este impulso también va a ir hacia atrás, hacia arriba, hacia las aurículas, y las va a despolarizar también, pero las va a despolarizar en diferentes momentos. Entonces aquí el impulso, como va hacia atrás, en el electro lo vamos a ver invertido. Entonces nosotros aquí vemos ondas P invertidas en caso de que se vean las ondas P, ¿no? Porque en lo más común en este tipo de alteraciones es que las ondas P caigan, por así decirlo, en donde están los complejos QRS, y pues no vamos a ver estas ondas P, entonces también se les llaman ocultas, ¿no? Básicamente. En este caso, pues las maniobras vagales pueden funcionar ya sea para disminuir un poco la frecuencia cardíaca o para que cese completamente la taquicardia. Pero pues en caso de que las maniobras vagales no sean lo suficientes, pues vamos a poder administrar adenosina en bolo intravenoso, que de bolo de gran calibre, que en una dosis de 6 primero, o se puede, dependiendo del paciente, llevarla hasta los 12 miligramos. Y pues ya no, si esto no funciona, básicamente vamos a tener que recurrir a la cardioversión eléctrica, que se recomienda entre 100 y 200 joules, y pues volver a checar al paciente. Después tenemos lo que vienen siendo los síndromes de preexcitación y vías accesorias, que pues esto es lo que les mencionaba pues al principio, ¿no? Cuando mencioné la taquicardia sinusal, que pues son síndromes que se van a dar precisamente por unas vías accesorias que pues van a conectar. Las más comunes pues son el de Wolff-Parkinson-White, o pueden ser también la de Ehlon-Gannon-Levin, ¿no? Que pues cada una tiene sus fibras características y llevan sus nombres, ¿no? Pero eso no es de importancia aquí. Esto, pues como les menciono, es una despolarización que sucede en el ventrículo y que puede ir a través de una vía accesoria. Esto puede suceder ya sea que se origina en el ventrículo y se va para arriba, o sucede en la aurícula y se va para abajo. Entonces, la más clásica pues es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que pues es una taquicardia paroxística, aparece y desaparece, y que tiene estas características que pues son básicamente que los intervalos PR son muy cortos, como vemos aquí. Aquí no hay casi el intervalo PR. Luego tenemos la duración de los QRS va a ser pues mayor, ¿no? a los 10 segundos, digo a los 0.10 segundos, que son básicamente 2 cuadritos y medio. Y pues hay un impulso ascendente, ¿no? Que es el complejo delta, que pues es básicamente una línea en el QRS, imaginemos aquí, que va como que la conducción se va más lento. Entonces, en lugar de subir como normalmente sube el impulso en el electrocardiograma, da como una mini rampita y luego ya sube como debería subir. Entonces ese es el impulso delta. Entonces, eso es algo que se ve en este caso del Wolff-Parkinson-White, ¿no? Luego tenemos, pues aquí es otra
electro sobre Wolf Parkinson White, que pues es la continuación de lo anterior, ¿no? En estas taquicardias, pues lo que vemos nosotros es básicamente estas diferentes variaciones, ¿no? de las fibras accesorias, que pues las principales son la de la taquicardia de reentrada auriculoventricular ortodrómica, que pues aquí básicamente es esta que vemos acá, que es esta que vemos acá, que es el complejo común del Wolf Parkinson White, que es una fibra accesoria que el impulso se da en el nódulo auriculoventricular, va y excita al ventrículo, y luego del ventrículo, de las fibras de Purkinje, se regresa este impulso y excita la aurícula. Entonces, aquí nosotros encontramos pues un QRS estrecho, precisamente porque el ventrículo se está estimulando de la manera normal y no hay una frecuencia limitada, ¿no? Entonces aquí puede incrementar debido a que está, por así decirlo, pausado. No hay una pausa entre los latidos, entonces hay una frecuencia no limitada. En el caso del más común, que es el de reentrada auriculoventricular ortodrómica, lo que pasa es que el impulso se sigue generando en el nodo sinusal, pero en lugar de pasar directamente al nódulo auriculoventricular como es lo normal, lo que pasa es que la fibra accesoria pues lleva el impulso directamente a los ventrículos y se salta el nódulo auriculoventricular. Como nosotros sabemos y como mencioné anteriormente, el nódulo auriculoventricular funciona como una especie de freno, entonces limita un poco la frecuencia ventricular, pero como este impulso se salta este freno, pues estos impulsos son más rápidos, ¿no? Puede alcanzar una frecuencia más alta. Después tenemos lo que vienen siendo las taquicardias de complejo ancho, ¿no? Que pues es similar a las taquicardias de complejo estrecho, pero aquí lo que tenemos pues es el complejo mayor a 0.12 segundos, ¿no? Entonces, aquí tenemos estas taquiarritmias que son mayores, con un QRS mayores a 0.12 segundos, o que pueden ser incluso más grandes que eso, ¿no? Estas principalmente son pues la taquicardia ventricular, ¿no? Que es la más común de estas, y pues es una, dependiendo de las características de la taquicardia, pues nosotros vamos a poder identificar, ¿no? Por ejemplo, es común que se confunda una taquicardia ventricular con una taquicardia supraventricular con una fibra accesoria que esté causando pues aberraciones en el QRS, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene una edad avanzada y ha tenido infartos anteriormente, es más probable que nosotros estemos viendo una taquicardia ventricular que una taquicardia supraventricular accesoria. Más adelante vamos a ver los criterios, ¿no? Más específicamente. La taquicardia, pues también, por ejemplo, si estamos viendo una taquicardia irregular con un QRS ancho y una morfología de rama, de bloqueo de rama de cualquier haz de His, ya sea derecha o izquierda, nosotros pues vamos a suponer que estamos frente a una fibrilación auricular que tiene alguna fibra accesoria que está haciendo una conducción aberrante y se va a ver pues con estas características de bloqueo de rama, y si las tiene, pues entonces ya vamos a decir, es una taquicardia supraventricular en lugar de una taquicardia. Y pues ya dependiendo de esto es el tratamiento que vamos a dar, ¿no? La taquicardia ventricular, ahora sí, pues es básicamente, se va a originar ya sea en el haz de His o debajo del haz de His, ¿no? Que pues es el foco ventricular, ¿no? Por así decirlo. Y en esta, pues hay 4 criterios que son los llamados criterios de Brugada. Que estos pues básicamente son que haya ausencia de complejos RS en las derivaciones precordiales, ya sea B1, B2, B3, y que la duración entre los RS sea mayor a 100 milisegundos, que pues son unos 2 cuadritos y medio, y que haya la disociación auriculoventricular, que Osvaldo ya la había mencionado antes con los bloqueos de tercer grado, si mal no recuerdo,
que es básicamente que los ventrículos y las aurículas tienen sus frecuencias, tienen sus ritmos cada uno por su parte. Entonces ahí están, va a haber ondas P en lugares donde no debería haber ondas P, va a haber complejos QRS donde no debería, y se van a ir interpolando también, ¿no? Como vemos en este electro, por ejemplo, que aquí tenemos esta taquicardia, vemos los complejos QRS, vemos los complejos RS, y aquí hay pues las P's que están metidas en diferentes lugares, ¿no? También hay unos criterios morfológicos y que son específicos a la taquicardia ventricular según dónde se esté originando la taquicardia, que van a simular bloqueos de rama de, pues ya sea izquierda o derecha, y pues estos pues nos van a ayudar a definir si es o no una taquicardia supraventricular, ¿no? Digo, una taquicardia ventricular. En este caso, los complejos QRS pues son patrones regulares, ¿no? Similar a la taquicardia supraventricular, pues que son como, son regulares los QRS, y pues van a estar en una frecuencia mayor a 150 latidos, pueden llegar hasta los 200 latidos, pero pues las P's van a estar todas en sitios, no digamos aleatorios, pero sí en lugares que pues no están precediendo directamente a una onda, a un complejo QRS, ¿no? En estos casos, las taquicardias ventriculares pueden tratarse como primera línea con amiodarona, 3 a 5 miligramos por kilo, de manera intravenosa durante 20 minutos. En caso de que esto no funcione, se puede dar procainamida, ¿no? Después tenemos nosotros otros fármacos, pero estos dos son los principales fármacos para las taquicardias ventriculares. Y en caso de que estos ya no funcionen, la cardioversión por fármacos no funcionó, pues entonces vamos a tener que recurrir a la cardioversión sincronizada, que pues estos van a ser de 100 joules, y pues lógicamente tenemos que sedar al paciente, ¿no? El problema es que pues esto nos puede traer más alteraciones para el paciente, la sedación y todo esto nos puede traer más problemas. Entonces por eso es el último recurso. Pero si el paciente llega con una taquicardia ventricular que pues es inestable, pues sí se recomendaría más que se dé esta cardioversión sincronizada, ¿no? Para más urgente. Bueno, tenemos aquí algunos criterios que nos ayudarían a diferenciar entre la taquicardia ventricular y la taquicardia supraventricular con una fibra aberrante, ¿no? Con alguna aberrancia. Y pues aquí, como ya les estaba mencionando, ¿no? Si tiene más de 50 años, el paciente tiene un historial de infarto, tiene infarto, insuficiencia cardíaca congestiva o este tipo de alteraciones, podemos nosotros pensar en una taquicardia supraventricular antes que en una taquicardia, en una taquicardia ventricular antes que en una taquicardia supraventricular, donde el paciente suele ser más joven, ¿no? También en cuanto a la taquicardia ventricular, en la examinación física, nosotros encontramos estos Canon A-Waves, que según lo que encontré es básicamente pulsaciones en la vena yugular o algo así, ¿no? O sea, es como se pueden sentir, y esto nos indica pues una taquicardia ventricular sobre una taquicardia supraventricular, ¿no? También pues tenemos la disociación auriculoventricular que les mencionaba y el ensanchamiento del QRS, ¿no? Pues que son las características principales en contra de la taquicardia supraventricular, ¿no? Y pues bien, también tenemos los patrones específicos, que pues son los patrones de bloqueo de rama, por así decirlo, ¿no? Que dependiendo de dónde provenga el impulso, de dónde esté este foco, pues es donde vamos a tener la alteración. Estos son pues, los criterios que ya les mencionaba, que pues aquí ya están más en orden, que pues básicamente lo que se recomienda es que tienen que estar todos ausentes para poder nosotros decir que es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante en lugar de una taquicardia ventricular. Si tiene cualquiera de estas alteraciones, entonces nosotros vamos a decir que es una taquicardia ventricular y la vamos a tratar como tal. Hay otros criterios que son los criterios de Griffith, que son tres pasos que ayudan también a lo que viene siendo la identificación de la taquicardia ventricular. Que pues aquí lo primero es buscar
si hay alguna morfología de bloqueo de rama, de bloqueo de rama de las de His, ya sea derecha o izquierda, ¿no? En las derivaciones B1 o B6. Si no se encuentra esto, lo que vamos a buscar es que haya la disociación auricular, la disociación auriculoventricular, y pues ya si está esta o no, pues ya es como vamos a decidir nosotros si tiene o no pues taquicardia ventricular o taquicardia supraventricular, ¿no? Estos son los patrones que menciona el libro sobre de lo que podemos encontrar de morfología de bloqueo de rama, que pues en este caso son los de bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, y aquí sí no pude yo entender cómo es cada uno, no supe cómo relacionar cada uno con el electro. Entonces ahí sí me gustaría si usted podría explicarnos más o menos cómo funciona esto, porque ahí sí yo ya no le entendí. Perdí el electro. Espérame. Voy a dejar de compartirlo. Quítenme la pantalla otra vez. Voy a buscar el electro. Tengo un electro aquí. Yo lo tenía y se me... Listo. Aquí está. Los patrones que pusiste ahí, la verdad es que yo no conozco a nadie que se los sepa de memoria. Entonces lo que hay que hacer es compararlos. Si tienen duda, pues agarrarlos y compararlos con el electro. Entonces, por ejemplo, si van a... los patrones que pusiste es básicamente comparar, por ejemplo, aquí B1. En B1, para decir que tiene brugada, es una R, cosa que no tiene este electro. Si se fijan aquí en B1, es una RSR, R chiquita, S y R mayúscula. El otro patrón puede ser QR, QR nada más en B1, o RS. Entonces, este B1 no tiene patrón de brugada. Lo otro que sí es B6. B6 es RSR, pero que la R sea más grande que la S. Perdón, que la S sea más grande que la R. Entonces, aquí en este caso, sí es, sí podemos decir que tiene ese patrón. QS no tiene y QR no tiene. Lo que tiene es una R y una S, es RS. Luego, igual B1, B2 se van uno por uno y toman los criterios. Si lo tiene, el segundo cuadrito que tenías ahí son los pacientes que tienen bloqueo de rama, es decir, que conducen con aberrancia. Entonces, en este electro le pueden sacar los criterios. Este electro es súper dudoso, de hecho tuvimos mucha duda cuando lo vimos, desde hace poquito, pero pues sí parece taquicardia ventricular, nada más por la duración del QRS, si tomamos en cuenta que termina, o sea que dura más de 140 milisegundos el QRS. Pero para eso son los dibujitos esos que están ahí, son para comparar los dibujitos con el electro. Ok. Por si no le entendí cuál es cada uno. Ya me pueden quitar la pantalla. Bueno, entonces continuamos ya con los últimos dos de estos. Espera, ¿me puedes dar el control? Por favor. Gracias. Bueno, entonces tenemos ya finalmente lo que viene siendo el torsae de point o algo así se menciona, no estoy seguro. Que pues esta es relativamente sencillo de identificar, ¿no? Que es básicamente, literalmente significa que se están torciendo. Y así es como lo vemos en el electro, ¿no? Vemos como
que van creciendo, los complejos van aumentando de voltaje y luego van disminuyendo, se van yendo hacia la línea isoeléctrica y luego se van otra vez yendo más grandes y luego más chiquitos, como si estuviéramos torciendo pues alguna cosa, ¿no? En este caso los criterios van a ser una frecuencia ventricular superior a los 200 latidos por minuto. El eje QRS o el complejo QRS va a estar ondulado, como vemos aquí, que están todos ondulados, no están realmente picudos tal cual. Y pues estos van a ir cambiando según va pasando el tiempo, ¿no? Que es lo que les menciono, que van aumentando y luego es como que se van haciendo hacia el otro lado. Entonces hay pues este fenómeno, ¿no? Y pues tiene paroxismos de menos de 90 segundos, pues que pues duran menos de 90 segundos, ¿no? Se explica solo. Esto es predominantemente en mujeres y pues principalmente hay que corregir debido a que esto es causada por anomalías metabólicas o por anomalías electrolíticas, pues entonces hay que buscar corregir esas anomalías. Esto puede ser tanto congénito como adquirido, pero lo más común es que sea adquirido, entonces lo que se va a buscar es corregir esto y se va a buscar llevar la frecuencia a un objetivo de entre 100 y 120 latidos para evitar que haya más problemas y que evitemos que las personas pues adquieran este torced de point, ¿no? Algo que yo no entendí muy bien fue que parte del tratamiento consistía en incrementar la frecuencia cardíaca, que dice aquí para cortar la repolarización ventricular, pero realmente no comprendí muy bien cómo aumentando la frecuencia en un paciente que ya tiene la frecuencia aumentada nos va a ayudar. Ok, la torsada de points, si tú ves a la persona, generalmente van a estar inconscientes y si le tocas el pulso van a tener a lo mejor 20, 30 latidos por minuto. Eléctricamente es un desastre, pero no van a alcanzar a salir esos latidos. Entonces, lo que hay que hacer es poner un marcapasos y en el marcapasos se determina el número de latidos que tú quieras. Entonces, si marca 210 latidos por minuto ahí en el electro, le subes a 220, le ganas al corazón y luego le vas bajando. Ah, ok. Es porque no todos los latidos de torsada de points, es rarísimo, ¿eh? A mí me ha tocado ver 2 casos nada más de torsada de points en 12 años en urgencias. Y uno de ellos fue así casualidad, fue una señora que iba yo era R2, si no mal recuerdo, y una señora que la llevó su novio porque tenía, ¿cómo me dijo? O sea, que se ponía loca o algo así, no me acuerdo cómo me dijo. Y total que estábamos ocupados y pásele señora a una cama y a un enfermero se le ocurrió ponerle el monitor cardíaco y de repente parecía que convulsionaba. Y era porque no le llegaba oxígeno a la cabeza, pues, y era porque tenía torsada de points. Y lo que tenía acabó teniendo un feocromocitoma. Y el otro sí, me tocó un señor ya conocido que ya había tenido torsada de points y traía un marcapasos desfibrilador, pero no estaba funcionando. Son muy raros los casos. Pero sí, el ganarle a la frecuencia significa eso. Con un marcapasos le ganas a la frecuencia y luego le vas bajando. Ok, gracias. Bueno, y pues es el que les mostraba, que es como el patrón que ya les había mostrado, ¿no? Que les expliqué antes. Ya finalmente tenemos lo que es el síndrome de Brugada, que ya lo mencionó un poco el doctor, que pues este es básicamente algo hereditario y que es básicamente una falla en los canales de calcio del corazón del individuo por alteraciones genéticas que pues básicamente hacen que estos canales de calcio se inactiven y entonces esto causa muchos problemas. Sobre todo es que estos pacientes se identifican principalmente por la clínica y pues teniendo el electrocardiograma, que estos pacientes tienen antecedentes de síncope o tienen antecedentes familiares de primer nivel que pues han tenido muerte cardíaca espontánea, ¿no? Entonces, porque este síndrome predispone a la muerte cardíaca espontánea o al síncope. Entonces es algo que se tiene que tener en cuenta. Predomina en hombres
Y pues hay los patrones del electro, que son aquí que esté abovedado o jorobado hacia abajo, ¿no? Que es como una silla de montar que se crea aquí en el ST, que se crea como una silla de montar hacia abajo, que es este patrón que está aquí. Y se supone que también se forma como una especie de concavidad hacia abajo en el ST, que también nos puede hablar sobre un posible síndrome de Brugada. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente con estas características en el electrocardiograma y con un antecedente de síncope o de muerte cardíaca súbita en su familia, pues entonces nosotros podemos pensar que estamos hablando de un síndrome de Brugada, y el tratamiento para esto es básicamente poner un desfibrilador implantado, ¿no? Por el caso de que llegue a suceder pues la parada cardíaca que de un reinicio al ciclo y pues saque adelante al paciente, ¿no? Y ya esos serían todas las taquidisritmias que hablaba el libro. Brugadas son gente que va a llegar muerto, o bueno, en paro. Paro, lleguen. Pero bueno, si ven un electro con eso, más vale enviárselos al electrofisiólogo para que vea si realmente es brugada y pues que le pongan un desfibrilador. ¿Dudas? ¿Preguntas, perdón? Entonces, resumido, taquicardia, complejos angostos, regular, adenosina. Bueno, primero maniobras vagales. Les voy a mandar unos videos ahí de maniobras vagales. Y no jala, adenosina. Complejos estrechos, irregular. Regular. Complejos estrechos, irregular, amiodarona. Complejos anchos, irregular. Generalmente es una FA que conduce con aberrancia. También amiodarona. Y complejos anchos, regular. Generalmente son taquicardias ventriculares. Y ahí depende de la causa. Podemos usar varios medicamentos o la cardioversión. También les voy a mandar unos videos de cardioversión de cómo usar el desfibrilador. Que eso lo tenemos que ver en práctica. ¿Dudas? Pues ya pueden ver electros y decir que tienen las taquicardias y las bradicardias. Doctor, nomás una preguntita en este último síndrome. ¿Se va a ver este electro en cualquier paciente que tenga esto pero no esté presentando ningún síntoma en el momento o hasta que tengan síntomas? No, la mayoría de los pacientes con brugada, bueno, todos los pacientes con brugada cuando tienen síntomas es porque caen en taquicardia ventricular y caen en paro. Entonces son los futbolistas, la gente que cae en los gimnasios, esos son los que tienen brugada. Entonces, por eso les digo, si los identifican en algún otro momento, ¿no? Porque si los identifican en la crisis, pues hay que darles RCP y desfibrilarlos. Ah, ok, entonces en cualquier momento de su vida se va a ver así su electro. Sí. Ah, ok, gracias. Pues sería bueno un ejercicio como de la vez pasada, doctor. ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo? un ejercicio como el de la vez pasada, el de los electrodos. Ah, fue examen, pero bueno, sí. Pero ahora ejercicios, no Ajá, como diferente. sin presión. Al final de cuentas los vamos a ver, ¿no? Con todos los exámenes los vamos a ver. Sí, ya tengo los electros, de hecho, pero no sé por qué los bajé y se bajaron como bin, no sé qué significa eso. Se los iba a compartir ahorita, es que no me traje la compu. Y los guardé en el drive y se pasaron como bin, no sé por qué. Pero sí los vamos a ver, no se preocupen. ¿Alguna duda, pregunta? Nada. Pues ¿Seguro? por el momento no. Ya veremos después con los electros. Recomendación, si no leyeron, lean el capítulo
y vean los electros sin ver la partecita de abajo y ya después la ven la partecita de abajo. O sea, primero traten de identificar ustedes qué tiene y ya después vean si le atinaron o no le atinaron, o si le saben o no le saben, pues. Pero primero vean los electros sin ver la parte de abajo. Porque eso es, pues ya te los está dando, pues ya te está dando la respuesta, nada más que tienes que verla abajo. Y sí, yo creo que para el lunes de 11 a 11:30 les pongo los electros y ya después los vemos. Y sigue lo de crisis hipertensiva, ¿verdad? Sí, ese tema sí. ¿Va a querer el resumen para el mismo lunes? Sí, por favor. Para el día que damos el tema es el resumen. Para por lo menos saber que leyeron o intentaron leer. Está bien. La verdad es que si alguien va a una clase, y eso ya está demostrado, si alguien llega a un lugar y le están hablando algo en ceros, pues a lo mejor aprende el 20-30%. Y si ya leyó antes, va a aprender 70, 80, hasta 90% de las cosas. Igual van a quedar dudas, pero va a aprender más si ya leyó. Por eso los mapas, se los pide mapas, resumen, lo que quieran hacer, pero para el día de la clase, para que por lo menos hayan leído algo, hayan intentado leer algo, pues. Sí, está bien, doctor. Gracias. Vale, entonces nada más. No. Yo tengo una duda. Ahorita de lo que mencionó así en general del manejo de los, si era QRS estrecho y ritmo regular que se daba adenosina. Ahí, ¿el flúter auricular sería una excepción o también se prefiere dar adenosina? Porque creo que el libro menciona que es más sensible a la cardioversión eléctrica. Sí, la mayoría de los floaters no les damos nada, la verdad. La mayoría de los floaters llegan asintomáticos. O sea, el floater, la cosa... Para que llegue a urgencias alguien con floater, tiene que llegar un floater 1-1. O sea, perdón, 2-1. Es decir, por cada 2 ondas F, una conduce. Entonces, vas a ver las ondas F están en 300, 400 latidos por minuto. 400 veces por minuto los dientitos de sierra. Entonces, si conducen cada 2, una conduce, vas a tener 150 a 200 latidos por minuto. Entonces, en un electro normal o en un trazo normal, la onda F o el diente de sierra se te va a esconder en el QRS. Entonces, van a llegar como taquicardias de complejos angostos y una P o algo que parece onda P o T o no sabes qué es. Entonces, le pones adenosina y lo que pasa es que se abre ese complejo y ahí es donde vas a ver los dientes de sierra, pero no vas a ver el QRS porque la adenosina mata el QRS. Bueno, no lo mata, pues lo quita el QRS. Entonces, taquicardia de complejos angostos regular, le das adenosina. Muchas veces, bueno, no muchas pues, pero 20-30% de las veces se va a abrir el complejo y en esa ventanita de tiempo, 2, 3, 5 segundos, vas a poder ver las ondas irregulares de la aurícula o las ondas regulares como floater. Y después va a pasar el efecto de la adenosina y va a volver a estar 200, 250 latidos por minuto. Entonces ya, pero tú ya sabes que tiene floater. Entonces ya sabes que tiene floater, ahora sí lo cardioviertes. Pero a mí no me ha tocado un solo caso de alguien que llegue con sintomático con 200 de frecuencia y que se le vea el floater auricular. Okay. No sé si me expliqué. Sí, gracias. Entonces, si lo ves, adelante, cardioversión. Pero si lo ves, significa que tiene frecuencia de menos de 120, 130. Entonces, 120 de frecuencia no te da síntomas. O no te da síntomas para tratarlos, pues. Entonces, el floater te da tiempo. Te da tiempo de anticoagularlo y después cardiovertirlo. Ok, gracias, doctor. Generalmente les digo, son gente que llega por palpitaciones o por disnea o por dolor y los conectamos al monitor o le tomas la presión, es lo primero que toman los enfermeros, no entiendo por qué. Le toman la presión y, ay, güey, no está bien. Lo conectan al monitor y tiene 200 de frecuencia cardíaca. Entonces, lo único que vemos ahí, ¿qué complejos anchos, complejos anchos o complejos angostos? Y ya, si está estable, es decir, si tiene síntomas leves
pues le tomas un electro de 2 derivaciones y en base a eso decides. Si está inestable, si es un paciente con 200 de frecuencia, pero está inconsciente, pues lo que sigue es cardiovertirlo con electricidad, no te esperas al medicamento. Por eso les decía, ahorita estamos viendo los estables. Los inestables los vamos a ver en el BLS o ACLS que veamos que ya es la práctica. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Bueno, entonces nos vemos el lunes a las 11. Muy bien, Doc, gracias. Muy bien, doctor. Gracias. Gracias. Nos vemos.